Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre progresiones geométricas y tienen mucho en común con las progresiones aritméticas porque para pasar de un término al siguiente siempre seguimos el mismo patrón. Lo que ocurre es que en el caso de las progresiones aritméticas siempre sumábamos una cantidad y esa cantidad que se sumaba era lo que llamábamos la diferencia. Esa cantidad que sumábamos decíamos que podía ser positivo, negativo, podía ser un número decimal, mayor que 1, menor que 1, no importa. La cuestión es que siempre se sumaba lo mismo. Bueno, pues en el caso de las progresiones geométricas, la diferencia es que siempre vamos a multiplicar por lo mismo. Es cierto que lo que podríamos hacer es multiplicar por un número positivo o por un número negativo. Podríamos multiplicar por un número mayor que 1 o entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1. Entonces, debido a eso, hay ocasiones en las que más que multiplicar puede ser que estuviéramos dividiendo. Por ejemplo, supongamos que nos da la impresión de que está dividiendo por 2. Bueno, pues en ese caso diríamos que sencillamente está multiplicando por un medio, que es lo mismo. Bueno, pues aquí en este primer ejemplo vemos una progresión, vemos una sucesión en la que el patrón que se repite es siempre el mismo. Para pasar de 3 a menos 6 estamos multiplicando por menos 2. Pero es que para pasar de menos 6 a 12 también estamos multiplicando por menos 2. Y para pasar de 12 a menos 24 también estamos multiplicando por menos 2. Y así sucesivamente. Como siempre estamos multiplicando por el mismo valor, da igual qué valor sea, si es positivo, si es negativo, si es mayor que 1 o no. Como siempre estamos multiplicando por el mismo valor, entonces decimos que lo que tenemos aquí es una progresión geométrica. El valor por el que siempre multiplicamos se llama razón. Por tanto, si en esta sucesión estamos multiplicando siempre por menos 2, esa sucesión es primero una progresión geométrica, porque siempre estamos multiplicando por el mismo valor. Y como el valor por el que estamos multiplicando es menos 2 en este ejemplo, entonces en ese ejemplo decimos que la razón es menos 2. Por eso ponemos aquí una progresión geométrica de razón r igual a menos 2. Eso es sencillamente un ejemplo, pero ¿cómo podemos obtener el término general de una progresión geométrica dada de cualquier manera? Bueno, pues vamos a verlo con la teoría. Supongamos que tuviéramos una sucesión cualquiera donde el primer término se llama a sub 1, el segundo se llama a sub 2, el tercero a sub 3, a sub 4 y así sucesivamente. El término que ocupe la posición n-1 se llamará a sub n-1 y el término que ocupe la posición n pues será a sub n. Y puntos suspensivos porque en realidad la sucesión puede llegar hasta infinito si queremos. Bien, pues si en esa sucesión podemos pasar de a sub 1 a sub 2 sin más que multiplicar por r, y de a sub 2 a sub 3 sin más que multiplicar por r, y así siempre multiplicando por r, entonces tenemos una progresión geométrica, donde la razón es ese valor r por el que siempre estamos multiplicando. Pasemos de quien sea a quien sea, entre sus términos. Bueno, pues entonces, si esto es cierto, y esto es cierto siempre para una progresión geométrica, podríamos decir que en general a sub 2 es igual a sub 1 por r. Es decir, suponiendo que conocemos a sub 1 y r, vamos a poner conocidos a sub 1 y r, entonces si nosotros quisiéramos hallar a sub 2, no tendríamos más que hacer que a sub 1 por r. Si queréis que en cualquier momento del vídeo vosotros podéis más o menos irlo trabajando solo, sin tener que fijaros en lo que yo voy haciendo, parad el vídeo y tratad de hacerlo vosotros primero. Eso os va a ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces, si conocemos a sub 1 y r, a sub 2 es a sub 1 por r. De la misma manera, a sub 3 lo podríamos escribir como a sub 2 por r, suponiendo que ya sí conocemos a sub 2, puesto que lo hemos hallado. A sub 4 se podría hacer entonces de la misma manera como a sub 3 por r. Y en general, si nosotros queremos hallar el término que ocupa la posición enésima, podremos obtenerlo si conocemos el término anterior, el a sub n-1, y lo multiplicamos por r. Esto de aquí es el término recurrente de las progresiones geométricas, pero claro, no suele ser del todo útil. Es muchísimo más eficiente conocer cuál es el término general, y eso es lo que vamos a deducir ahora. Y lo vamos a hacer por un método que es exactamente análogo al que realizamos en su momento para las progresiones aritméticas. Mirad,
Si a sub 2 es igual a sub 1 por r, entonces nosotros cuando llegamos a sub 3, que es a sub 2 por r, podríamos escribir en vez de a sub 2, a sub 1 por r. A sub 1 por r. Esto es a sub 2. Pero es que además a sub 2 está multiplicado por r a su vez, por tanto multiplicamos por r. Como en el producto tenemos la propiedad distributiva, entonces realmente este paréntesis no nos sirve de mucho. Lo podríamos quitar y hacer primero r por r y ya luego multiplicar por a sub 1. No va a variar el resultado, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que a sub 1 por r y por r, que es lo mismo que a sub 1 por r al cuadrado. De la misma manera, si a sub 3 es igual a sub 1 por r al cuadrado, a sub 4 lo podemos escribir en vez de a sub 3, a sub 1 por r al cuadrado, eso es a sub 3, por r. Entonces esto sería a sub 1 por r al cuadrado y por r, que es igual a sub 1 por r al cubo. Y si os fijáis en la tendencia, lo que hacemos siempre es coger a sub 1 y multiplicarlo por r elevado a el exponente, que es 1 menos que el subíndice del término al que nos estamos refiriendo. Es decir, si estamos en el subíndice 2, cogemos r elevado a 1 menos, 1. Si estamos en subíndice 3, la r la elevamos a 1 menos que 3, 2. Si estamos en índice 4, la r la elevamos a 1 menos que 4, es decir, 3. Y así sucesivamente. Por tanto, si nosotros quisiéramos extender esto, en general, para el término que ocupa la posición n, vamos a poder representarlo mediante vamos a poder calcularlo mediante a sub 1 por r elevado a y 1 menos en el exponente que el índice que tenemos aquí. Es decir, si tenemos índice n, el exponente va a ser n menos 1. Esto de aquí es el término general de una progresión geométrica. Si queremos lo podemos comprobar con un ejemplo. Por ejemplo, en la progresión que teníamos antes, el término 1, 2, 3, 4 y 5, el que ocupa la posición quinta, es 48. Vamos a comprobar si eso es cierto. En esa expresión, en esa sucesión, tenemos que el a sub 1 es 3. A sub 1 igual a 3. Y además, el valor de r, el de la razón, era menos 2. R igual a menos 2. Entonces, si nosotros sustituimos en el término general de la progresión geométrica a sub 1 por 3 y r por menos 2, entonces nos va a quedar que la progresión que tenemos allá arriba va a tener la expresión a sub n igual a 3 por menos 2 elevado a n menos 1. Esta es la expresión de la progresión geométrica aplicada a este ejemplo que teníamos al principio. Vamos a comprobar si es cierto calculando uno de esos términos, por ejemplo. Hemos dicho que vamos a hacerlo con el quinto. Entonces, si lo hacemos con el quinto, n va a ser igual a 5 y por tanto a sub 5 va a ser igual a 3 por menos 2 elevado a 5 menos 1, que es igual a 3 por menos 2 elevado a 4. Algo negativo elevado a par sabemos que es positivo. Por tanto, esto va a ser 3 por 2 elevado a la cuarta. 2 elevado a la cuarta son 16 y 3 por 16 son 48 en positivo, como aparece allí. Entonces, con este ejemplo comprobamos que, bueno, por lo menos vamos en el mismo camino. Si tenéis cualquier duda todavía, lo podéis comprobar con ese ejemplo o con cualquier otro. Y vais a comprobar cómo haciendo las cosas pasito a paso llegáis a los resultados correctamente. Entonces, como conclusión, cuando tengamos una sucesión en la que pasemos siempre de un término al siguiente multiplicando por el mismo factor, a ese factor por el que multiplicamos le llamamos razón, lo que tenemos ahí es una progresión geométrica y el término general se escribe de esta manera.